Kate Middleton y William, los príncipes de Gales, acaban de recibir una mala noticia en este día sábado. Una mala noticia que afecta de lleno a su familia, en concreto a sus hijos pequeños. El hecho de haber nacido en una familia real conlleva derechos, pero también obligaciones. Y aquí parece que no se van a escapar de ningún modo. En medio de la recuperación del cáncer y con una rumorología creciente respecto a un empeoramiento de Kate, los futuros reyes de Reino Unido siempre han querido de alguna manera mostrar su preocupación por George, Charlotte y Louis. Son una nueva generación que tiene que crecer, al igual que las de otros royals y al igual que otras familias de todo el mundo, tienen que crecer un poco con los paradigmas de esa época. Y Kate Middleton, en este sentido, pues siempre ha abogado por una educación no digamos tan conservadora o tradicionalista como la que siempre ha provisto un poco la familia real británica, y aquí pues van a chocar bastante. ¿Qué ha pasado para que salten las alarmas en la familia real británica y cuál ha sido ese gran disgusto? Bueno, tiene que ver con el primer ministro Rishi Sunak. Sabéis que ha habido un adelanto electoral y que ahora se enfrenta a una nueva reelección en la que parece, todo hay que decirlo, que va a perder. Pues bien, ha anunciado que los jóvenes de 18 años tendrán la obligación de realizar un servicio nacional en el caso de que su partido, en este caso los conservadores, ganen las próximas elecciones generales de este verano. ¿En qué consiste esto y cómo afecta a la monarquía? A la monarquía y al resto del mundo. Pero en concreto, pues yo creo que un poco la figura de los príncipes de Gales va a ser un poco el reflejo de lo que vayamos a encontrar. Pues la propuesta de la que ha hablado el ministro es que realicen una especie de mili, un servicio militar civil obligatorio, como una oportunidad para que la generación Z adquiera habilidades valiosas, hagan nuestro país más seguro y construyan una cultura nacional fuerte. Este es un gran país, pero las nuevas generaciones no han tenido las oportunidades ni la experiencia que merecen, y hay fuerzas que intentan dividir a nuestra sociedad en este mundo cada vez más incierto. Estas palabras pues han asustado bastante a la sociedad. Lo de la mili como que queda de otra época, ¿no? Yo me libré un poco por los pelos, porque me parece a mí que si hubiera nacido un año, 2 o 3 antes, la tendría que haber hecho aquí en España. Afortunadamente aquí eso se abolió y los jóvenes pueden llevar una vida normal, en el sentido de que pues cuando terminen su instituto pueden hacer su carrera universitaria sin que haya interrupciones por ese servicio militar. En cualquier caso, bueno, pues ha llamado bastante la atención. Hablan de gran preocupación de Kate Middleton y William. Parece que Kate Middleton, pues a pesar de que la vemos en los eventos militares y que su presencia en los Trooping the Colours es como algo bastante significativo para la corona, pues parece que sus sentimientos pues no van un poco en ese sentido, tanto de respeto al ejército. Hay que conocer de todas formas un poco la institución para emitir una opinión. Quiero decir, las cosas no son blancas ni negras. Pero los medios británicos efectivamente dicen que si Sunak se sale con la suya, los que cumplan 18 años se verán obligados a participar en una formación a tiempo completo en las Fuerzas Armadas durante 12 meses. En ciberdefensa durante un año, o al menos pasar un fin de semana al mes durante un año como voluntarios en su comunidad. ¿Por qué están asustados William y Kate? Pues según ha contado la experta real Charlotte Griffiths, ha afirmado que los hijos de los duques de Cambridge pues que no estarán exentos del servicio nacional. George sería el primer joven de la realeza en participar en 2031, que será la fecha cuando él cumpla 18 años. No es ninguna tontería lo que estamos contando.
Esto va tanto para chicos como para chicas, es decir, en 2032 iría Charlotte y en 2035 Luis. Y además dicen que esto incluye, pues evidentemente, al resto de familias, incluido los hijos de Beatriz Eugenie, por ejemplo, o el hijo del príncipe Edward, James, que en 2 años lo tendría que hacer. Llama bastante la atención, como digo. En el programa real Palace Confidential del Daily Mail, dicen que sería una manera realmente agradable de presentar a la realeza la verdadera vida laboral. Ya, pero es que la verdadera vida laboral no es el ejército, que esto también hay que decirlo. No sé cuáles son un poco las pretensiones de Rishi Sunak. Yo, como digo, si ha adelantado las elecciones es porque no ve muy claro su mandato. Entonces yo creo que está intentando coger un voto más tradicionalista, con cierto sentimiento imperialista. Pero ya digo, en España yo, por lo menos, que no he hecho la mili y que no tengo ningún tipo de vínculo con el ejército, es una institución que yo respeto, pero que si me habláis de servicio militar, pues lo veo bastante anacrónico en estos tiempos. Quiero decir, es una medida bastante polémica en ese sentido. Dice, creo que a los jóvenes... dice, por ahora todo esto es ciertamente hipotético, pero la familia real tiene una política de tener los pies en la tierra y hacer lo que hace la población en general. Que yo insisto, que esto no lo hace la población en general en prácticamente ningún país europeo moderno, ¿eh? Creo que a los más jóvenes de la realeza les gustaría cumplir con esta formación. A mí me encantaría verlos, me encantaría ver a la princesa Charlotte algún día, cuando tenga 18 años, haciendo algún servicio militar o siendo voluntaria en el servicio del NHS. Sería genial. Bueno, pues yo, como digo, a ver, es que cada vez que hablan estos, un poco sube el pan, porque realmente, bueno, yo personalmente ya digo que no hay ese sentimiento tan militarista en España. Si bien existe respeto por la institución, yo creo que hubo prácticamente un consenso general de abolir el servicio militar, que ya era una cosa que se iba quedando bastante anacrónica. Y bueno, pues en este sentido yo sí veo al ejército como una institución moderna, pero a mí estas medidas me parecen un poco desesperadas para intentar ganar la reelección por parte de Rishi Sunak. Pero que llama la atención porque al final dan a entender que William, aunque hace poco salió en el título ese que le otorgó su padre del tema del ejército del aire y demás, que pongan el foco en un dato que yo por lo menos no conocía hasta ahora de Kate Middleton, y es que, bueno, pues que tiene una especie de sentido antimilitarista. Evidentemente no es la familia real quien decide todo el asunto que tiene que ver con la defensa del Reino Unido, sino el primer ministro y el resto de políticos. En cualquier caso, es verdad que dicen que es servicio militar o trabajo voluntario. Dice otras formas, dice como la caridad. Qué mal suena esta palabra, por cierto. Quiero decir que suena mal porque yo estoy a favor de la solidaridad, no de la caridad, ¿eh? Pero bueno, ayudar sí, dar no. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Ayudar a los bomberos, a la policía o a los asistentes de ambulancia locales. Unas opciones que llegan después de más de 80 años de ausencia. Es decir, casi un siglo después a este señor se le ocurre esta idea. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando se abolió todo esto, pues ahora Rishi Sunak sale con esta medida. Dice, la forma más reciente de servicio militar obligatorio en el Reino Unido fue abolida en 1960, una década después de la Segunda Guerra Mundial, y exigía que todos los ciudadanos británicos varones físicamente aptos entre 18 y 26 años sirvieran en las Fuerzas Armadas. William lo hizo, Harry también. Harry explica en su libro por qué se metió en el ejército y cómo le cambió la vida a él para bien. Dice, creo que es una tradición que continuará. Bueno, esto lo dicen los expertos reales y yo creo que, sinceramente, creo que esto no va a salir por mucho que gane el Partido Conservador.
O sea, no sé, me parece pues eso, una medida totalmente anacrónica. Cosas a destacar aquí, lo que yo veo, pues que Kate Middleton, como cualquier madre, intenta o piensa en el bienestar y en la protección de sus hijos. ¿Esto qué quiere decir? A mí me ha llamado la atención personalmente, bueno, que pongan un poco de relieve o en el foco un cierto tipo de sentimiento antimilitarista, ¿vale? Teniendo en cuenta cómo las monarquías están estrechamente relacionadas con los ejércitos de los diferentes países. Pero por otra parte yo lo entiendo. No sé si para William en este sentido va a ser una preocupación, pero para Kate sí. Porque claro, los ve de niños y dice, ostras, es que estos en menos... Bueno, el hijo mayor en menos de una década me lo veo ya de soldadito. Y no olvidemos, Harry es verdad que sirvió en el ejército, estuvo en Afganistán. La historia de Harry que cuenta en el libro es bastante fuerte. Y bueno, pues vamos a ver un poco qué es lo que pasa respecto a eso. Pero mi impresión es que creo que no va a salir nada. Sobre Kate Middleton, parece que ha hablado esta tarde con Sacalleja. He intentado mirarlo, pero no he encontrado nada. Así que mañana os ofreceremos de buena cuenta todo lo nuevo que ha dicho Kate en este sentido, que parece también que viene fuerte. Que ha dicho Concha Calleja sobre Kate Middleton. Y nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y más vídeos aquí en el canal secundario. Gracias por estar ahí.